¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, ¿has hecho lo que te dije? Todavía no lo he hecho. Joder, macho. No he tenido tiempo. Vaya tela, tío. ¿Y tú todavía no has llamado a Pedro? Hostia, pues no, todavía no le he llamado. Se me ha olvidado, tío. Hay que llamarle. Welcome, amigos. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Juan? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estáis preparados para el capítulo 2 del nivel intermedio? Vamos a por ello. Let's go, amigos. We're gonna start with the double meaning. From the last lesson, you see, we're still doing double meaning. Do you have the sentence? Creo que me acuerdo. ¿Sí? Vamos a ver. You have to pull out all that weight before you start the engine. You have to pull out all that wheat. Tienes que arrancar. Arrancar, correcto. Sí. To pull out. ¿Eh? Para arrancar el motor. Ah, que también arrancamos el motor. Arrancar el motor is to start the engine. Podríamos decir encender el motor, pero casi siempre decimos arrancar, ¿no, Es Juan? más común decir arranca. Arranca el motor. Arrancar el motor. Also arrancar is to Pull out. pull out. Vale, entonces la frase sería: tienes que arrancar toda esa hierba antes de... Arrancar el motor. Bien, bien, Sí. bien. Arranca la hierba, tío, que si no el coche no sale. Se va a quedar ahí atrancado. Claro, hombre. Bueno, amigos, continuamos in the second episode of the intermediate level. We have something new. What are we talking about today? Bueno, vamos a seguir trabajando el pretérito perfecto compuesto. Bien. Y hoy le vamos a añadir una palabra. Bueno, pueden ser dos. Todavía o aún en negativo. Es decir, todavía no o aún no. Which means not yet, ¿verdad? Correcto. Todavía no, aún no. Is the same. Are they synonyms? Sí, se pueden usar Indistintamente. Eso es indistintamente. Y bueno, pues van a venir con esta forma verbal. Ya sabéis que es el verbo haber más el participio del Claro. verbo. Pretérito perfecto compuesto. Present perfect in English. Por eso es compuesto. Se compone de dos verbos. And you see, we form it with haber plus participle. ¿Vale? Así que vamos a empezar. I haven't finished yet. Todavía no he acabado. Joder, macho, pues ya llevas un ratito, ¿eh? Joder. Haven't you eaten yet? ¿Todavía no has comido? Pues tienes que tener hambre, ¿eh? Y está fría. Claro. La comida está fría ya. She hasn't found out yet. Ella aún no se ha enterado. Pues vaya empanada que tiene, ¿no? Let me tell you that you can change aún. Like, no se ha enterado aún. Bien. Aún no se ha enterado. Igual que todavía. Claro, La podemos poner al principio o al final. perfecto. Bien. He hasn't arrived yet. Él todavía no ha llegado. No creo que tarde, ¿eh? Siéntese a esperarle. We haven't started yet. No hemos empezado aún. No, todavía queda mucho por aprender, Juan. Así que llega usted a tiempo. Haven't you visited your family yet? Todavía no habéis visitado a vuestra familia. Joder, tío. Claro, ya hace mucho tiempo. Acercaros a verles un rato, ¿no? They haven't achieved it yet. Aún no lo han conseguido. Bueno, vamos a darles un poquito más de tiempo, ¿no? Están a punto. Ahí va. Haven't you listened to that song yet? ¿Aún no has escuchado esa canción? Hombre, es bastante famosa, ¿eh? ¿No la has escuchado todavía? Está el número 1 en los charts. They haven't read our book yet. Todavía no han leído nuestro libro. Es que no les gusta leer, yo creo, ¿eh? Aún no lo han leído. We haven't talked to them yet. No hemos hablado aún con ellos. ¿Cuándo tienes pensado que les veamos, Juan? Aún no lo sé. Vale, vale.
Notice that aún can go in different places, yeah? Even in the middle. Okay, amigos, we're gonna talk about a very important verb. Hacer. Anda. Hacer is to do or to make. We use hacer for both of them. Bien. ¿Vale? Así que vamos a empezar viendo traducciones de hacer. ¿En qué tiempo verbal las vamos a ver? Yo creo que vamos a usar un poco todas. Sí. Vamos a repasar un poquito el presente, como es, y luego tanto en la forma impersonal de gerundio y en la de participio, para que, bueno, aprendan un poquito todas las formas. Remember that we also use hacer to say things like hace calor, hace frío... Eso es lo que vamos a ver. Bien, Juan, creo que si no me equivoco, hacer es irregular, ¿verdad? Sí, porque I do is yo hago. Bien. Y luego creo que en su forma participio también, porque yo no sé si puedo decir yo he hacido la comida. No. This tense, present perfect, you have to say he hecho. Ah, hecho. Is hecho. That's the participle of hacer. Hecho. Make sure you don't mistake this with the verb echar. Que a veces confunde con la H. Bueno, siempre que sea del verbo hacer va con H. Sí, y echar... sin H. De todas maneras tenéis aquí arriba un link con el verbo echar, que hay un vídeo por ahí para que lo aprendáis un poco. Bueno, entonces, Juan, vamos a ver cómo se conjuga primero en presente. Ya hemos dicho que la primera persona es irregular, que es yo hago, y después, ¿cómo sigue? Tú haces. Él o ella hace. Nosotros hacemos. Bien. Vosotros hacéis. Y ellos hacen. So in the present only yo hago is irregular, but don't get too comfortable because in the other tenses Especially in the past. it would change. Ya, también es irregular. Pero bueno, ya aprenderemos su forma en pasado. Y en el gerundio es fácil. Haciendo. No tiene misterio. Claro, ninguno. entonces quitamos y añadimos yendo. Bien. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito el verbo, ¿no? Vamos allá. Let's see some examples. Venga. It's very hot. Hace mucho calor. Bueno. We use hace. Like if it's doing something, the weather. Yeah, but this is just how we say it, yeah? Sí, ya Don't está. try to translate this literally. Is it cold in Russia in winter? Supongo. I guess. ¿Hace frío en Rusia en invierno? ¿Hace frío allí? Yo creo que sí. Yo creo que bastante. Debe hacer mucho frío. It's been a while since I don't see Alberto. Aquí también usamos el verbo hacer. Hace tiempo que no veo a Alberto. Hace tiempo. It's been a while. So this is been, you cannot translate it to ha hecho tiempo. No. Hace. No, hace tiempo. Y preguntamos, ¿cuánto hace que estuviste allí? How long has it been? O ¿cuánto hace de eso, no? Claro. How long ¿Cuánto ago hace? was that también? Claro. ¿Cuánto hace que vives en España? Bien, interesante este verbo, ¿eh? Similar to desde cuándo vives en España, but in this case is ¿cuánto hace? How long has it been? How long has it been since you don't go to the circus? ¿Cuánto hace que no vas al circo? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace? But you see, you can say just ¿cuánto hace? ¿Hace mucho o hace poco? Hace bastante Hace tiempo. ya bastante tiempo, ¿no? It's been quite hot these days. Está haciendo calor estos días. Aquí usamos el gerundio con el verbo estar. It's been hot. Bien. What have you done so far? ¿Qué has hecho hasta ahora? Porque está todo sin recoger, Juan. ¿Qué has hecho? What have you done? I know what you've done. Sé qué has hecho. Has estado tirado en el sofá. La hostia. They haven't done their homework yet. Todavía no han hecho sus deberes o sus tareas, ¿eh?
y ya es tarde. ¿No las han hecho aún? No. The crisis has done a lot of damage to the companies. La crisis ha hecho mucho daño a las empresas, ¿eh? Las ha hundido. Pobrecillos. Have they done anything to avoid the danger? ¿Han hecho algo para evitar el peligro? Nada. No ven el peligro estos chavales, ¿eh? How's the weather in Paris? ¿Qué tiempo os ha hecho allí en París? ¿Ha estado bien? Let's analyze this sentence. Because ¿qué tiempo os ha hecho? Is because you went there. Because you can also say ¿qué tiempo ha hecho? Without os. ¿Qué tiempo ha hecho? But maybe you weren't there. Yeah. You just saw the weather in the news. ¿Qué tiempo ha hecho en Madrid ayer? Pero ¿qué tiempo os ha hecho? Is because you guys went there last week. Ah, bien, buen detalle, Juan. Buen detalle. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a aprender un determinante que creo que ya sabréis, pero bueno, no lo habíamos trabajado y vamos a verle. ¿Qué es, Juan? Aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Cuándo lo usamos? Lo usamos, we use it when we're talking about something that is a bit far from you. Because otherwise you say este, this one, ese, that one, o aquel. That one over there. Yeah, it's fine. Aquel. It changes like an adjective, yeah? Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Bien. También lo usamos cuando a lo mejor estamos recordando algo de hace mucho tiempo y decimos, ¿te acuerdas, Juan, aquella vez cuando fuimos a...? So also distance in the time. Ya, correcto. Así que vamos a vernos unos ejemplitos, ¿vale? Vamos a ver los ejemplos. Vamos al lío. Estaros atentos. That one over there is not the one I'm looking for. Aquel de allí no es el que estoy buscando. ¿Y cuál es el que estás buscando, Juan? El que busco es de otro color. Ah, bueno, pues a ver si lo encontremos. That woman over there is my mom. Ah, aquella señora es mi madre. Aquella señora. Those boats are fishing boats. Ah, aquellos barcos, ¿los ves? Aquellos son barcos de pescadores. O pesqueros también se dice. Ah, ¿no? también barcos pesqueros. ¿Los ves? Aquellos de allí. Sí, sí, sí. Joder, qué bonitos son, ¿eh? Sí. Oh, look, those lights over there are beautiful. Ahí va. Aquellas luces son preciosas. Aquellas luces. Están lejos. I remember that day perfectly, Juan. Me acuerdo de aquel día perfectamente. Nunca lo olvidaré. Seguro que no. Claro. Ok. Me acuerdo de aquel día o recuerdo aquel día como si fuera hoy. Bien, bien. I will never forget that period of my life. Nunca olvidaré aquella etapa de mi vida, Juan. Aquella etapa fue maravillosa, ¿eh? Sí. Aquellos maravillosos años. Ya ves. I still remember those years abroad. Todavía recuerdo aquellos años en el extranjero, Juan. Sí, sí. Aquellos años fueron muy buenos. Especialmente tú, ¿verdad? Sí, sí. Estuve mucho tiempo abroad, en el extranjero. Tell me that story about your great-grandparents. Cuéntame aquella historia sobre tus bisabuelos. De hace mucho tiempo. Claro, aquella historia. You see, we use aquella because it's been long time. Ya. That man over there has already looked at us several times. Do you know him? Aquel hombre de allí ya nos ha mirado varias veces. ¿Le conoces? Ah, sí, mira, sí es mi tío. Ah, hombre, ya Claro, decía yo. hey. Estaba todo el rato mirándonos, macho. If you want that one over there, you will need more cash or money.
Si quieres aquel de allí, necesitarás más dinero. No lo dudes porque es bastante caro. Just doble sentido. Okay, amigos, double meaning again. This is one of our favorite sections and is very enjoyable and entertaining. Yes, while you're searching for the word, you can learn more meanings of this word, claro. Bien. Y diferentes maneras de usarla. Así que poner las orejas, que vamos a decir una muy guapa hoy. Eso. Afinar el oído Yeah. y vamos al lío. He doesn't allow me to enter his apartment if I step on the grass, Juan. Okay, I will repeat it for you. He doesn't allow me to enter his apartment if I step on the grass. Si sabéis la frase, write in the comments and let's see. If you are able to translate this sentence, make sure that you find a word with double meaning once it's in Ahí Spanish. está. Y ya que estamos, pulsa el botón like, ¿vale? There you go. Spanish De la calle. Hey tío, ¿qué pasa? Hey Juan, ¿sabes a quién vi el otro día? ¿A quién viste? A Ernesto. Ah, ¿le viste? ¿Y qué tal? Pues mira, le acaban de echar otra vez del trabajo. Ah, ¿le han vuelto a echar? Sí, lleva ya por lo menos, que yo sepa, unos 10 o 11 trabajos en el último año y le han echado de todo, macho. ¿Y ahora está parado o desempleado? Sí, me imagino. ¿A que no sabes por qué le echan de tantos trabajos? ¿Por qué le echan? Porque es más perro que niebla, tío. Es más perro que niebla, ¿no? Sí. ¿Quién es niebla, Juan? Porque no pillo el chiste, tío. Niebla means mist, ¿verdad? Ah, or fog. Sí. Claro. Pero niebla también era el perro de Heidi. Ah, de Heidi. Sí. Que se llamaba en inglés Joseph. Entonces, did you watch that in your childhood, amigos? Hombre, if you're at certain age, ya tienes una edad como nosotros, If you're middle age. me imagino que sí. Bueno, esto era una serie de cuando éramos pequeños que se llamaba Heidi, ¿vale? Y su perro se llamaba Niebla. And in Bien. Spain, we say this type of comparisons, like you are more something than Ya. this. Claro, eres más perro que niebla. A ver, ser un perro realmente es... ¿Qué hacen los perros normalmente? It's to be a dog. Estar tumbados... Digamos que perro is lazy. Yeah? It's a way to say lazy. It means dog, but also we use it as lazy. Vago is lazy, but sometimes we say perro. That's why in this case we say, eres más perro Ya. que niebla. Venga, amigos. Nos vemos. Hasta luego.